Si no, cuando entra la grabación, saca alguno de ustedes. Y así están adentro, ya no hay ningún problema. Ahí vamos. Levantó la manita Nancy, ¿necesita algo? Hola, Net. No te preocupes, Nancy. Ya que esté dando clase, ni cuenta me doy cuando levantan la manita, así que me tienen que hablar. Unos minutitos más y empezamos, jóvenes. 4 en punto. Nos quedan 4 minutitos. Suri, también me avisas cuando sean 4:40. 4:40. Sí, si se me va, si ves que se me va a pasar el tiempo, me avisas 4:40, por favor. Sí, maestra. Gracias, Suri. De nada.
Ok, jóvenes, buenas tardes. Son las 4 en punto. Para los que no me conocen, soy la maestra Eugenia Orozco. Imparto la materia de química y en esta ocasión nuestro tema tiene un nombre rimbombante. Dice: experimenta para identificar diferentes tipos de reacciones relacionadas con la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a estudiar las reacciones químicas inorgánicas. Toda actividad que nosotros realizamos produce una reacción. ¿De acuerdo? No nos podemos escapar. Las reacciones químicas intervienen en todo lo que manejamos a nuestro alrededor. Les voy a pedir, por favor, que tomen nota. Es un tema que no es fácil, pero lo van a necesitar en Química 2, porque en Química 2 en Química 1 vimos nomenclatura, cómo nombrar los compuestos. Ahora vamos a usar esos compuestos en reacciones químicas. Entonces, una reacción química se define como el proceso mediante el cual una o más sustancias se transforman en otras con propiedades diferentes. Aquí vemos un ejemplo de reacción. La reacción es un elemento, potasio, me dice que está en estado sólido, una molécula de agua, H2O, me dice que está en estado líquido. La flecha quiere decir que produce. La unión del potasio con el agua nos va a producir hidróxido de potasio, que es acuoso, y hidrógeno, que se desprende en forma de gas. Todo eso nos dice una reacción química. Nos dice que los reactivos, todo lo que está antes de la flecha, se va a unir para producir los productos, que es todo lo que está después de la flecha. Muchos de nosotros usamos reacción química y ecuación química como si fueran lo mismo. La diferencia es que la reacción química nos da todo esto: qué elementos están, en qué estado está, en qué cantidad de moles. Y la ecuación química solo es la representación abreviada o simbólica de una reacción química. Quiere decir que nada más nos dice cómo empieza y cómo acaba. No nos especifica si el sodio es sólido, líquido o gas. Y no nos especifica las cantidades de moléculas. ¿De acuerdo? Muy Sí, maestra. bien. Sí. Gracias. Recuerden que cuando presentamos no podemos verlos a ustedes, entonces espero que sigan ahí. Va. Las reacciones que nosotros vamos a ver, reacciones de química inorgánica, son principalmente la de síntesis, análisis o descomposición, simple sustitución y doble sustitución.
Estas son sus fórmulas para que yo sepa cómo voy a unir los compuestos. Si tengo una letra solita, puede ser elemento o radical. Si tengo dos letras juntas, a fuerzas estamos hablando de un compuesto. ¿Ok? Entonces aquí les puse como ejemplo el agua. A es el hidrógeno, B es el oxígeno. Una reacción de síntesis junta dos o más cosas, pero obtengo solamente un producto. ¿Qué obtengo si uno hidrógeno y oxígeno? Obtengo agua. Muy bien. Ahora vamos acá. Aquí volvemos a notar que tenemos una reacción de síntesis. Una cosa con otra me van a dar como resultado un solo producto. Aquí un elemento, sodio, con valencia positiva, con un elemento, oxígeno, con valencia negativa. ¿Y qué me da? Un solo compuesto. No va a haber más aquí en mi reacción. Aquí puse un elemento, magnesio, con valencia positiva, con un radical, SO4, con valencia negativa. Uno el elemento con el radical y me da un solo compuesto, sulfato de magnesio, óxido de sodio. ¿Ok? Vamos a lo que sigue. Les voy a presentar un video de reacción de síntesis. Esta es la reacción más facilita que vamos a encontrar. Entonces, escuchamos, anotamos, ponemos atención a las palabras clave, a lo que no conozco. Va. Dejo de presentar. Abro una pestaña. Apago mi micrófono. Me quedo sin sonido, yo no puedo hablar cuando estoy transmitiéndoles el video porque se oye interferencia, ¿sale? Entonces, si no les contesto, me esperan a que termine el video, por favor. Compañeros, realizaremos un experimento tratando de explicar la reacción de síntesis. Esta consiste en la unión de dos compuestos para conformar uno más complejo. Para esto necesitaremos una pieza de óxido de calcio, mejor conocido como cal viva. También un vaso de agua, H2O. Vamos entonces a sumergir la pieza de óxido de calcio dentro del agua. Podemos observar una reacción exotérmica que evidencia un cambio químico. El compuesto que obtenemos es hidróxido de calcio. Todo lo que ahora placer, no creo como cayó el otro.
Le va a explicación. No, era parte de y es de familia. ¿De qué hablamos que? Muy bien. ¿Sí se escuchó bien el video? Sí. Sí. Gracias. Ahí Sí. nosotros, gracias, ahí nosotros observamos que nombraron otro tipo de reacción que no es ninguna de las 4 que yo les mostré. ¿Alguien me puede decir qué tipo de reacción nombraron? Bueno, hay que poner un poquito más de atención a los videos. Es una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir exotérmica? Que al echar yo el agua con la cal viva, cuando yo los uno, hay una reacción. Nosotros no la podemos observar tan fácilmente en pantalla, solo vemos que el polvito blanco se disuelve en el líquido. Pero al de estarnos diciendo ellos que es una reacción exotérmica, quiere decir que solito, al revolverse el líquido con el sólido, va a desprender calor. Entonces, si yo pudiera tocar ese vaso de ese experimento, estaría caliente, sin que yo le hubiera aplicado ningún tipo de energía o temperatura. ¿Ok? Entonces pongan ahí, la reacción del video es una reacción exotérmica que desprende calor. Muy bien. Va. La siguiente reacción se llama análisis o descomposición. Aquí nuestra fórmula nos dice que hay un compuesto que va a reaccionar y que se va a separar. En este caso les puse el mismo ejemplo del agua. Acá teníamos hidrógeno y oxígeno y formamos agua. Acá al contrario, tenemos agua, que es el compuesto, y lo vamos a separar en hidrógeno y en oxígeno. ¿Vieron mi pantalla? No. Se me olvidó ponerle. ¿Sí se vio? No, no se vio. Pues díganme, no se ve. Es que para los videos tengo que compartir en una forma y para la presentación en otra, entonces va otra vez. Churi, ¿dónde estás? ¿Que no me dices? Ya. Aquí estoy. Le dije que sí, no se veía. Ah, Lo más que- fuerte, Churi. Va de Está nuevo, bien. chicos, perdón. Aquí hay la siguiente reacción, análisis o descomposición. Aquí tengo un compuesto que se va a separar en las partes que lo forman. Es la misma agua que utilicé en el primer ejemplo. En el primero teníamos 2 reactivos, hidrógeno y oxígeno. Obtuvimos solo un producto, agua. En el segundo ejemplo, al contrario, tenemos un compuesto que es el agua y que se va a separar en hidrógeno y oxígeno, A y B. Ahora tenemos a fuerza en reacción de descomposición. El reactivo es un compuesto a fuercitas. Y lo voy a separar en partes
que al volverse a unir me puedan dar el mismo compuesto. ¿Ok? Aquí tenemos dos ejemplos. En el ejemplo del agua está fácil porque son dos elementos, los separo y ya tengo los productos de la reacción de descomponer el agua. Descompongo el agua y separo hidrógeno y oxígeno. En el caso del carbonato de calcio, tengo tres elementos: calcio, carbón y oxígeno. No puedo separar una parte positiva y otra parte negativa. Me va a dar como resultado otros dos compuestos balanceados. Que el óxido de calcio tenga dos valencias negativas y dos valencias positivas. Y el dióxido de carbono, también llamado óxido de carbono 4, tenga 4 valencias negativas y 4 positivas. Ahora dejo de presentar. Tengo que meterme otra vez al otro lado para pasarles el video de descomposición. Mucha atención, ¿ok? El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno se descompone de forma espontánea en agua y oxígeno, pero ese proceso es muy lento. Si añadimos dióxido de manganeso, se acelerará mucho la reacción. Esto es debido a que el dióxido de manganeso actúa como un catalizador, de forma que disminuye la energía de activación de la reacción. Al ser un catalizador no se consume en la reacción y por tanto no aparecerá ni como reactivo ni... Oh, no. ¿Qué he hecho? Espérenme, ahí voy. Se escuchó muy feo. Sí, se me olvidó apagar el micrófono, pero ¿qué creen? Que ya lo cerré. Entonces déjenme buscarlo, porfis. No se vayan. Aquí sigo. Que en vez de salirme, cerré el video. Entonces déjenme copiarlo de donde lo tengo guardadito. Un poquito de paciencia. Reactivo ni como producto. Se indica encima de la flecha. Voy a obtener el dióxido de manganeso de una pila. El agua se... Ahora sí, apago mi micrófono. No está compartiendo pantalla, Miss. No, no se ve. Oxigenado, Listo, pero ya se óxido de ve. hidrógeno se descompone de forma espontánea en agua y oxígeno, pero ese proceso es muy lento. Si añadimos dióxido de manganeso, se acelerará mucho la reacción. Esto es debido a que el dióxido de manganeso actúa como un catalizador, de forma que disminuye la energía de activación de la reacción. Al ser un catalizador no se consume en la reacción y por tanto no aparecerá ni como reactivo ni como producto. Se indica encima de la flecha. Voy a obtener el dióxido de manganeso de una pila, pero no debe ser ni alcalina ni recargable. Debe ser una pila que no aparezca en ninguna de esas palabras. A veces aparece en inglés heavy duty.
Voy a utilizar guantes y gafas protectoras. Este material es zinc, que es uno de los electrodos. Esta es la barra de carbón. Saco este separador de plástico. Quito este trozo de plástico. Y este material que saco negro es el dióxido de manganeso. O sea que uno de los electrodos es el zinc y el otro el dióxido de manganeso. No es dióxido de manganeso puro, puesto que lleva el electrolito, que es cloruro de amonio. Como veis, se trata de un trabajo bastante sucio. Quito el trozo de barra de carbón que faltaba. Y aquí tenemos ya el dióxido de manganeso de la pila. Voy a poner un poco de dióxido de manganeso en el fondo de este matraz Erlenmeyer. Y en primer lugar voy a añadir agua oxigenada normal, la de botiquín, que es de 10 volúmenes. Observad cómo se descompone el agua oxigenada en agua y oxígeno. Voy a añadir ahora agua oxigenada concentrada. Esta es de 110 volúmenes. Y observaréis la diferencia. Voy a quemar este palito. Voy a apagarlo y dejarlo solo en brasa. Observad cómo se ha encendido. Voy a repetir. Mirad qué luz. Ahí lo tenemos. Apago. Aún queda un poquito de oxígeno, capaz de reavivar la llama. Añado un poquitín más de peróxido de hidrógeno. Observad qué intensa la luz en la punta. El matraz se ha calentado bastante, puesto que se trata de una reacción exotérmica, desprende calor. Es posible una descomposición más violenta. Ya estoy de regreso. Dejen poner pantalla completa. Ok. En esta reacción de descomposición, ¿qué escucharon que yo no he dicho? En las reacciones, cuando son muy lentas, tenemos que agregar un catalizador. Este catalizador hay de varios tipos, o aceleran la reacción para que sea muy rápida, o la alentan porque nosotros necesitamos que se haga poco a poquito. ¿De acuerdo? También dijeron que era una reacción exotérmica. También se calentaba el matraz.
También hablaron de concentración. La concentración es importante en las reacciones. La primera agua oxigenada que vació era de muy poquito de concentración, entonces iba muy lenta la reacción. Cuando agregó la segunda agua oxigenada, que ya es más concentrada, la reacción fue rápida. ¿Alguien me puede decir qué se desprendió? ¿Por qué se volvía a prender la maderita? Por el reactivo que tenía, por la sustancia. ¿No? ¿Qué se desprendió de esa sustancia que había en el matraz? Fuego. Dijo que creo que lo produjo creo que el manganeso. Ese es el catalizador, ese lo aceleró. Ese. El oxígeno, Anet. Oxígeno. Muy bien, Anet. Se desprendió oxígeno. Recuerden que sin oxígeno no hay flama. Entonces, en este caso, se iba a obtener del agua oxigenada, agua y oxígeno que se desprende. Ahí él está demostrando que el gasecito que se veía era oxígeno. ¿De acuerdo? Con un poco de vapor de agua, pero al fin y al cabo, oxígeno. Muy bien. Ahora tenemos la reacción de simple sustitución. Aquí tengo un elemento A que va a quitar a B, que forma parte de un compuesto, y lo va a dejar solito y se va a unir con el otro elemento. En este caso tenemos cloruro de cobre con zinc. El zinc está solito, saca al cobre y lo deja solito y se une con el cloro. Siempre el elemento solito va a ser positivo y va a desplazar al positivo del compuesto, nunca va a quitar al otro. El zinc es positivo, tiene valencia +2, desplaza al hidrógeno que tiene valencia +1, el hidrógeno se queda solito y el zinc se une al cloro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos al otro videíto. Voy a apagar mi micrófono.
Ok. Entonces, en esta reacción de simple sustitución, ¿qué observamos? Observamos que el cloro y el fierro reaccionan, el ácido clorhídrico y el fierro reaccionan súper rápido. ¿Cómo lo vimos? Dice la reacción que se desprende hidrógeno. Entonces, esas burbujitas que nosotros vimos al instante que el clavo cayó en el ácido clorhídrico son hidrógeno. Entonces, en esta reacción pudimos ver o notar cambios en forma de burbujas. ¿En dónde? Alrededor del metal, porque ahí es donde se está llevando a cabo la reacción. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. También para nosotros saber reacciones, tenemos que conocer alguna clasificación de los modelos. ¿Sí? Estas, conforme al uso que ustedes les vayan dando, nos las debemos de ir aprendiendo. Si yo digo metal más hidrógeno, ya sé en mi cabeza que me va a dar un hidruro metálico. Si yo digo metal más oxígeno, de antemano sé qué va a pasar. Me va a formar un óxido metálico. ¿Qué pasa si yo uno un no metal con oxígeno? Pues me va a dar un óxido no metálico. Si uno un metal activo con agua, me va a dar un hidróxido más hidrógeno. Si uno un metal con un no metal, me va a dar una sal. Si uno un no metal con oxígeno, me va a dar un anhídrido. Si es un óxido metálico más agua, me va a dar un hidróxido. Si es un anhídrido más agua, me va a dar un ácido. Y si es un ácido con una base, me va a dar sal más agua. Yo tengo que conocer estos conceptos. ¿Cómo sé si mi óxido, tengo que unir el oxígeno, es metálico o no metálico? Si el óxido es metálico, está unido a cualquiera de los elementos de este lado, porque en la tabla periódica los metales están aquí. Si el oxígeno se une a un no metal, que son los de este lado, me va a dar un óxido no metálico. Entonces, también para hacer reacciones tengo que conocer mi tabla periódica. Tengo que saber que el hidrógeno es un gas, al igual que todo el grupo 8A, que tengo metales, no metales, tierras raras, y aquí en medio, metaloides o semimetales. ¿Para qué? Para saber si es metal el que se está uniendo al hidrógeno y qué me va a dar. ¿Por qué es importante que yo sepa qué me va a dar? Porque puedo saber si eso va a brincar cuando yo lo una, si me va a manchar, si me va a quemar, si es muy peligroso, poquito o nada peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, ver reacciones no es solamente hacerla. Tenemos que conocer cosas que van antes que eso. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. Un hidruro metálico, un hidruro de níquel, lo encuentro en pilas. Un óxido metálico
por ejemplo, el óxido de zinc me sirve para la salud, para los piquetes de mosco, me sirve para las irritaciones, me sirve para las rosaduras. Aquí tengo un óxido no metálico, oxígeno con un no metal, que es el dióxido de carbono que muchos expulsamos al medio ambiente y que es tan dañino. Tenemos una sal binaria. ¿Por qué se llama binaria? Porque es cloruro de sodio. Lo forman dos elementos. Y es la sal común, la sal que comemos en nuestros alimentos. También tenemos hidróxidos. Estos hidróxidos son los que le dan el pH a las cremas para que no nos hagan daño en la piel. Entonces agregamos hidróxido de sodio a las cremas para evitar daños en la piel. También tenemos ácidos que también consumimos diariamente. Bueno, yo no, ustedes espero que tampoco. Ácido carbónico, que es el gas de los refrescos. ¿Ok? Vamos a ver el último video. De una reacción de doble sustitución. No se las enseño, ¿verdad? Doble sustitución. Tengo aquí a fuerzas dos compuestos que me van a dar como producto otros dos con propiedades y características diferentes. Yo revuelvo estos dos y estos no van a tener propiedades ni características parecidas a su origen. El hidróxido de sodio con ácido clorhídrico me da cloruro de sodio, sustituyo el Na por el H y me queda NaCl. Y el H con el OH me queda HOH, pero normalmente así no se escribe. Cuando ustedes en una reacción les dé como resultado HOH, esto es agua. Hay que indicarlo correctamente. H2O. ¿Ok? Bien. Ahora otra vez me voy al video. Muy buenas alumnos, aquí Breaking Blad una vez más para hablar de química y hoy vamos a traer un experimento al canal. Como ya sabéis, recientemente hemos llegado a los 30.000 suscriptores y a razón de ello me gustaría traer un experimento que a mí personalmente me parece uno de los más bonitos que tiene la química. Como veis por el título, vamos a hacer la lluvia de oro. Este experimento, como estáis viendo, básicamente produce un sólido que parecen partículas de oro que están flotando dentro de una disolución. Pueden parecer partículas de oro o purpurina dorada, eso ya como lo vean vuestros ojos. Pero tiene ese brillo metálico característico del oro. Y esta reacción me parece bonita por dos motivos, tanto por la belleza en sí del producto que se obtiene, como del procedimiento y los conocimientos que hay por detrás. Bien, pues sin más dilación vamos a empezar con este experimento. La reacción que vamos a llevar a cabo básicamente es mezclar yoduro de potasio, que lo tenemos en el vaso de precipitados de la izquierda, con nitrato de plomo, que lo tenemos en el vaso de precipitados de la derecha. Al mezclar estas dos sustancias se nos va a formar un precipitado de yoduro de plomo. La reacción es esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que sería nitrato de plomo más yoduro de potasio para dar yoduro de plomo más nitrato de potasio.
Maestra, Entonces, una vez Ya que ya son hemos las 4:40. disuelto estos dos sólidos, los vamos a Lo mezclar. mismo. Y como veis, acto seguido se nos forma un precipitado amarillo espectacular. Ese precipitado amarillo es precisamente el yoduro de plomo. El yoduro de plomo tiene una coloración amarilla muy característica y es muy insoluble en agua, por lo cual precipita. Ahora os voy a dejar que deleitéis este momento tan bonito de la precipitación del yoduro. Terminado de disfrutar este momento, terminamos de añadir todo el yoduro de potasio y como veis se forma una suspensión muy densa en la cual tenemos mucha cantidad de sólido. Pero ese sólido poco tiene que ver con lo que hemos visto al principio, esas partículas doradas. Muy bien, es que para conseguir esas partículas tenemos que recristalizar el sólido. El proceso de recristalización es simplemente un proceso en el cual resolubilizamos una sustancia para luego dejar que precipite muy lentamente por sí sola. Entonces lo que vamos a hacer es calentar hasta punto de ebullición nuestra mezcla, dejarlo un tiempo largo y poco a poco esa turbidez lo que vamos a hacer es improvisar una filtración a un vaso de precipitados alto. Y como en el vaso de precipitados todavía no vemos estos cristales tan bonitos que hemos dicho, vamos a volver a calentar para dejar que cristalicen poco a poco. Porque básicamente lo que acaba de pasar es que hemos echado el líquido caliente en un vaso frío y al enfriarse rápidamente los cristales no han crecido como debían. Así que volvemos a calentar nuestra disolución y dejamos que se enfríe todo lo lento que le haga falta. E incluso se van formando cristales en las paredes. Como veis, si agitamos un poco el bote, caen cristales que había soportados en la pared. Una vez que se ha enfriado hasta temperatura ambiente, ¡voilá! Tenéis la lluvia de oro. Esas partículas de oro o esa purpurina dorada tan bonita que hemos dicho al principio. Y hasta aquí. Gracias, Suri. Sí, ya vamos terminando. Ahora bien, tenemos que analizar las reacciones químicas que encontramos en nuestro entorno. Yo les puse aquí algunos ejemplos que pasan como de noche para todos nosotros. Nunca pensamos que sea una reacción, pero siempre se dan reacciones. Cuando prendo un cerillo, al prender la estufa, cuando se oxidan mis puertas que son de fierro, cuando cambia de color una fruta porque le dio el aire, como la manzana, la fotosíntesis de las plantas, cuando cocemos nuestros alimentos, cuando usamos el bicarbonato para que no nos duela la panza, para neutralizar la acidez del estómago, la sosa cáustica, ¿qué pasa cuando la vaciamos a los caños? ¿Por qué se destapa? La pasta dental, que también quita la acidez de la boca, la putrefacción, que la realizan bacterias y microorganismos en compañía del oxígeno, los motores de todo vehículo, ¿qué le pasa a la gasolina? ¿Por qué se genera movimiento? ¿Por qué necesita un acumulador o batería para que prenda el auto? La digestión de todo lo que comemos. Cuando respiramos, ¿qué entra? ¿Qué aprovechamos y qué desechamos cuando expiramos?
El smog, porque es perjudicial para muchas cosas. Los licores, cómo se forman por fermentación. El humo de tabaco, me llamó mucho la atención porque dice que contiene amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, propano, metano, acetona, cianuro de hidrógeno y muchos otros agentes cancerígenos. Por eso no deben de fumar. Los medicamentos están hechos para una enfermedad. Si te tomas aspirina para todo, pues no te vas a curar, ¿verdad? La sangre, las tortillerías, los fenómenos climáticos, la potabilización del agua, la elaboración de las diferentes telas, por qué tu refrigerador enfría. Bien. También les puse al final los links de los videos por si en alguna ocasión tienen que presentar una práctica y les gustó el video, pues lo buscan. Ok. Fue una clase súper rápida, pero esperemos que les sirva como repaso, que les haya recordado el tema o que los haya introducido al tema, porque si no vimos ácidos, yo por ejemplo con mis grupos no alcanzamos a ver los ácidos. Cuando retomemos las actividades del segundo parcial, del segundo semestre, tendremos que dar un repaso de nomenclatura, porque si no sé compuestos, no puedo hacer reacciones. ¿De acuerdo? Pues, Maestra. espero que les haya servido, que les haya gustado y que se les haya pasado rápido el tiempo. Me dio gusto estar con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias, Miss. Hasta luego. Linda tarde. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Cuídese. Bonita tarde. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.